Bueno, estamos con Néstor Vilches, que es educador internacional, experto en temas de profesión. ¿Cómo estás, Néstor? Tanto Bien, muy tiempo. bien, muy contento. Bienvenido a la Argentina. Gracias. Este espacio para mí es como un oasis, porque muchas de las ideas que a diario tengo que compartir entre, bueno, los profesionales con los que, y los estudiantes con los que comparto, a veces no tienen la oportunidad o no se les da la oportunidad de poderlas desarrollar tal vez de una manera un poco más distendida y un poco más, digamos, pausada. Así que me encanta mucho que, bueno, que Bueno, me haya recibido. bienvenido, bienvenido. Quiero preguntarte, antes de meternos, por supuesto, en la charla, porque ha pasado un tiempo de la última charla que tuvimos Sí, y sí, han pasado cosas, sí, muchas, sí. ¿no? ¿Qué te trae por Argentina hoy? Bueno, vuelvo digamos, en la persistencia de llevar en muchas ciudades de Latinoamérica. Recientemente, este mes de marzo de este año, estuve en la ciudad de Madrid, en España, y mi interés es, bueno, divulgar el hecho de que necesitamos indudablemente en esta época eh, promover un cambio de paradigma en cuanto a lo que nosotros tenemos tal vez conceptualizado acerca de la educación y cómo la educación ya hoy nos puede dar evidencia clara de que aplicada de manera, digamos, práctica, efectiva, en resolver problemas sociales, nos puede llevar al desarrollo, más allá del mero discurso de ver la educación únicamente por el hecho de educarnos y no saber realmente cuál es el propósito que la educación tiene para el desarrollo. ¿Cómo estás viendo hoy la educación? Vamos a hacer un paralelismo de la última vez que hablamos, la educación en Latinoamérica, y qué ves de ese, o qué se necesita para ese cambio de paradigma. Principalmente yo estoy concentrado hace muchos años en tratar de dirigirme principalmente a individuos. Creo que el desarrollo, y nosotros lo hemos visto, no se decreta. Tal como nosotros no podemos decretar el amor, nosotros podemos obligar a alguien a que nos ame o a que nos respete. Todo ese tipo, digamos, de construcciones que provienen de la conciencia de cada individuo tienen que ser ganadas a través de hechos. Y un poco lo que estábamos conversando antes de comenzar a grabar. Nosotros somos lo que hacemos, no lo que decimos. Y creo que si nosotros miramos hacia la práctica individual, en las áreas que cada uno de los seres humanos tenemos una práctica individual en lo espiritual, una práctica individual en lo profesional, una práctica individual en lo social. Esas prácticas individuales han sido de alguna forma construidas en nuestra sociedad latinoamericana a partir de la cultura. Entonces, mirando a esa práctica individual, nosotros podemos de alguna forma identificar cuál es la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tenemos y cómo podemos tomar cada uno de esos bloques de conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, no solamente para el beneficio individual, sino también para el beneficio colectivo y para lo que está, digamos, alrededor de nosotros. Y eso es principalmente, diría yo, que es la fórmula que hasta ahora solo vemos un solo país en todo el globo terráqueo que ha tenido la capacidad de poderlo aplicar de esa manera y ha podido mostrar hoy en día con evidencia, digamos, objetiva, de que ha podido brindar una verdadera marca de desarrollo. ¿Te referís a Estados Unidos? Evidentemente, no hay nada que nosotros podamos hablar en contra de eso. De hecho, creo que una reciente publicación que tuve, digamos, la oportunidad de participar en medio de comunicación de Estados Unidos, compartí precisamente eso. Es impresionantemente claro darnos cuenta que lo que nosotros hemos conocido en Latinoamérica acerca de los Estados Unidos ha sido un discurso completamente sesgado hacia el resentimiento. Y tal vez eso no sea una frase muy amistosa. Yo sé que hay mucha gente herida, hay mucha gente que puede tener opiniones encontradas acerca de lo que los Estados Unidos significa. Todavía hay países hoy que mantienen ese discurso, ¿no? Sí, y países y personas. Yo, antes de que conversar, estábamos hablando de extremos en ideologías y yo te estaba diciendo, por ejemplo, para mí, como científico social y como un hombre que fui levantado en un ambiente latinoamericano, yo sigo siendo latinoamericano aunque viva en los Estados Unidos. Eh, digamos, mi capacidad de entender lo que nosotros somos me lleva tal vez a afirmar de que lo que nosotros vemos como muy de derecha en Latinoamérica es tal vez una izquierda muy light en Estados Unidos, desde el punto de vista de cómo nosotros entendemos realmente cuál es la verdadera responsabilidad individual que nosotros tenemos para el bienestar de los que están alrededor de nosotros. Y esa es una de las marcas que vemos en la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Notas que más allá de las ideologías, tal vez es
Es un pensamiento abstracto que no se puede dar. Pero digo, más allá de una ideología de izquierda, de derecha, de un centro, ¿no tiene que haber puntos en común? Por ejemplo, con temas de educación o esto que estás explicando, ¿no puede haber un punto, un centro de concentración como diciendo, bueno, de estas cosas no tenemos que ni estar de un lado ni del otro, hay que avanzar por este lado? Es que el catalizador del desarrollo es principalmente el respeto a la institución. Y el tema está en que nosotros no hemos sido enseñados en Latinoamérica a entender de que cada uno de nosotros en lo individual representamos una institución. Cada persona, Cada cada uno de persona, cada nosotros. persona. Entonces, si nosotros no entendemos de que cuando estamos interactuando entre nosotros, entre individuos, tenemos una institución enfrente que está, digamos, conformada por valores, por enseñanzas, por culturas, por tradiciones, por familia, por una gran cantidad, digamos, de artefactos, digamos, intangibles desde el punto de vista de la conciencia de lo que esa persona se representa. eh, en nuestra capacidad de poder conversar o discutir, debe estar siempre ese aspecto de entendimiento en el que institucionalmente así nos estemos tratando como individuos. Nosotros no tenemos que violar el principio de saber de que cualquier diferencia que nosotros podamos tener de pensamiento debe ser discutida en un plano en donde nosotros podamos eh, expresar cuál es tal vez la cosmovisión que nosotros abrazamos, cuál es la evidencia que nosotros tal vez podemos presentar en defensa de nuestro argumento y también tener la capacidad de saber de que en la medida en la que nosotros respetemos el derecho de la otra institución o del otro individuo a poder pensar o expresar o tener una capacidad, digamos, individual de poderse relacionar con el resto de los individuos, nosotros estamos realmente construyendo desarrollo. Ahora, nosotros no podemos indudablemente defender cualquier, hay un filósofo ahí, yo no estoy muy de acuerdo con él, pero es un filósofo español que dice que la libertad de expresión se debe proteger, pero no la libertad de decir estupideces. Eso es algo que no debería, digamos, considerarse. Bueno, vos acabas de hablar de un filósofo con el que no estás de acuerdo, pero sin embargo tomás algo de lo que Evidentemente, dice. y te voy a dar otro, voy a darte un pequeño, como los jóvenes hoy están acostumbrados a esos datos curiosos. Te voy a dar un dato curioso, mira. La Corte Suprema de los Estados Unidos está compuesta por 9 magistrados y esos 9 magistrados, cada uno de ellos se nombra por presidente. Los presidentes, digamos, nominan, así se llama, a la Corte Suprema y esa nominación luego es confirmada por el Senado, ¿no? Ok. Como acá, Eh, más o menos parecido, sí, ¿no? el tema es que en el caso de los Estados Unidos, no sé acá, pero en los Estados Unidos ese nombramiento es vitalicio, ¿ok? Ellos van siempre a, digamos, a terminar su vida allí, Acá a también, menos ¿eh? que, a menos que renuncien. Claro. O un juicio político, en este Y caso lo acá otro Argentina. que también tienen como distinción, que entiendo que debe funcionar igual aquí, es que cada presidente, de acuerdo a su ideología, Mm. nomina a jueces o a magistrados que tengan quizás un parecido. No lo dicen implícitamente, pero sí, es Exactamente, sí, así, pero es parte del juego político y es totalmente. válido. Ahora, 2 magistrados de la Corte recientemente, uno lo pueden buscar, Antonin Scalia, y otra, señora que falleció recientemente, Ruth Bader Ginsburg. Ellos 2. Uno completamente alineado a los pensamientos republicanos, Ruth completamente alineada a los pensamientos demócratas. De Antonin Scalia se dice que es uno de los escritores y de los desarrolladores de ideas o de razonamientos desde el punto de vista legal más prominente de toda la historia de la Corte Suprema. De Ruth se dice que es una de las mujeres con el pensamiento más claro y más humanista en la defensa de los derechos civiles, sobre todo de la representación de las mujeres. Tenían pensamientos completamente antagónicos desde el punto de vista de cómo interpretar la Constitución. Uno, Scalia, tenía una idea originalista. Él siempre defendió, y es uno de los pensamientos republicanos, digamos, más sostenidos, de que la Constitución y los padres fundadores de Estados Unidos, eh, lo que escribieron es la intención que tenían y que esa intención no debería cambiar en el tiempo, a pesar de que la sociedad cambie.
sino que si nosotros somos o estamos destinados a ser, digamos, o fuimos creados de una forma en un momento, ese mismo propósito es el que vamos a tener toda la vida. Así el hecho social vaya cambiando. Em, por otro lado, Ruth Bader Ginsburg era una mujer que estaba mucho más del lado digamos, de la reinterpretación de lo que esa, digamos, primer espíritu fundador de la nación representa en los tiempos actuales. Y ella logró cosas impresionantes. Ustedes pueden ver un poco más sobre la vida de ellos dos. Pero aquí es donde quiero hacer honor al punto que traíste ahora del acuerdo, ¿no? De ese catalizador del desarrollo. Sus dos familias se reunían todos los domingos a comer juntos y terminaron su vida siendo los mejores amigos. A pesar Una de... amistad fraternal verdadera. Incluso se puede ver en registros, digamos, de entrevistas y de videos, que ellos dos se ponían a conversar con audiencias grandes. Y la gente se reía de cómo ellos contaban su día de trabajo en la corte, cómo incluso Scalia le llevaba una opinión digamos, a la Cámara de Bader Ginsburg y le decía, mira, yo estoy en esta posición y está en contra de la tuya, pero te voy a dar unos días para que me pueda refutar. Contrarrestar, claro. Te voy a dar un tiempo de gracia para que me pueda refutar. Y ella le decía, yo le agradezco mucho eso a Antonín, porque siempre que tenía una opinión adversa a mí, él tenía la delicadeza de ir a mi oficina, dejarme el escrito antes de que él lo publicara, para yo poder trabajar con unos días de antelación para poder yo Esa es refutarle una lo que él forma de decía. construir, ¿eh? Entonces, si nosotros vemos eso, y yo recuerdo, y ahora te voy a decir, creo que aquí en la Argentina también pasó, no estoy completamente seguro, y si no pasó, me perdonan los argentinos, pero yo he visto en el Congreso y en muchos espacios políticos, congresistas y diputados que se entran a golpe. Pero sí, claro, no llegaron al golpe de puño, pero el nivel de discusión. La semana pasada, sin ir más lejos, el miércoles de la semana pasada, en la Cámara de Diputados, acá había habido una cantidad de hechos, agresiones a diputados a sus viviendas personales, cometiendo actos de vandalismo. Y en el mismo Congreso, la policía, digamos, las fuerzas capturaron a esas personas que cometieron esos actos de vandalismo, los identificaron, algunos pertenecían a agrupaciones políticas, incluso eran parte de un gobierno provincial. Y la discusión en el Congreso, esto que decís vos, era un grupo de diputadas acusando a la persona que había sido agredida de falto de agallas por hacer la denuncia a la policía y por no bancársela solo. Ese era el nivel de discusión. Cuando había temas que se estaban tratando en el Congreso, como temas jubilatorios, temas muy sensibles para la Argentina, pero ese era el nivel de discusión. Terrible. Se termina levantando la sesión. Entonces, ni siquiera se discuten ideas, se discute otra cosa y no se termina levantando una sesión y no trabajando en pos de esos políticos. Trabajan en función de mejorar la calidad de vida de la gente, porque esa es la función de la política. Yo siempre digo que la política es el mejor instrumento que se tiene para mejorar la vida de la gente, ahora que después los políticos o muchos políticos cometan mala praxis con esa política es otra historia, pero está muy bien el ejemplo que trajiste. Sí, y eso ya llevándolo digamos, al contexto de lo que estamos intentando desarrollar. Este ejemplo que acabo de colocar de estos dos jueces de la Corte Suprema, ¿a dónde llevan en, en contraposición a lo que tú acabas de decir? El presidente Milei y el presidente de todos los argentinos. Mientras sea candidato, hay, digamos, una carrera para llegar al puesto, pero después que se convierte en presidente, el espíritu de todos los que habitan en Argentina y del resto del mundo que vemos a Argentina de fuera, debe ser de ayudar al Debería. presidente, porque el presidente es quien tiene en sus manos un poder supremo en muchos aspectos para guiar los destinos del bien colectivo. Y es lo mismo que pasa en este ejemplo que estábamos conversando en los magistrados. Su interés personal de sentirse heridos o sentirse atacados por cualquier opinión no puede estar por encima del trabajo que ellos tienen que hacer como magistrados para asegurar cada uno en su capacidad intelectual de poder producir la mayor cantidad de bienestar para las personas que confiaron en el presidente que los nominó para llegar ahí. Me parece que ese es el punto, Néstor, y vale el ejemplo, ¿no? El que trajiste y el que mencionaste acá en la Argentina, porque ahí la sensación que tiene
Y yo en esto te lo introduzco, porque tal vez hoy la sociedad argentina mira distinta a las cosas que hace algunos años atrás y se da cuenta de eso, que están muchos, no digo todos porque no hay que generalizar, pero muchos están primando sus intereses personales o de una facción o de un partido por sobre el deber que tienen que hacer, que es tratar de generar, en este caso, o tratar leyes en el Congreso para mejorar la calidad de vida de la gente. Y están viendo solamente su interior, sus intereses personales, pero me parece que la sociedad también está en otro momento, la sociedad argentina hablo, ¿no? De que detecta eso que tal vez en otro momento no lo detectábamos, salvo los que por ahí estamos metidos todo el tiempo en esto, ¿no? Y en la política, pero el trabajador de a pie y que lo único que quiere es ir a su trabajo y generar dinero para poder vivir dignamente, hoy me parece que está en otra posición de ver también estas cosas. Yo creo, y creo que tú y yo tenemos un diploma que compartimos, como muchas otras personas tal vez lo pueden desempolvar de su, digamos, de su lista de capacidades. Nosotros somos sociólogos de la calle. Nosotros podemos observar lo que pasa a nuestro alrededor y cada uno en nuestra capacidad de entender podemos valernos de esa evidencia para transformar nuestro entendimiento y también para reformar o redefinir la práctica individual que tenemos. Cuando venía ahora el vuelo de Miami a Buenos Aires, una señora, estábamos haciendo algo ahí en la línea aérea y me dice ella, esta línea no es lo mismo que era hace 30 años. Y yo mi respuesta automática fue, le dije, señora, el mundo no es lo mismo que hace 30 años. Si no solamente la aerolínea, todo Todo. es completamente Está distinto. muy Y bien. la señora me miró, era una señora mayor, y me dijo, joven, tiene razón. Y yo le di gracias por lo de joven, por supuesto. Una de las cosas que tal vez nosotros podemos observar hoy, Hernán, es que nosotros estamos aquí por un tiempo y tal vez la cultura latinoamericana nos ha de alguna forma enseñado a que nosotros, aparte de ser individualistas, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Y perdónenme lo que voy a decir, pero esto tal vez es una frase que yo repito mucho en mi ambiente profesional y con mis amigos y todo. Nos han enseñado a que nosotros tenemos tal vez todo el tiempo del mundo para cometer disparates. Y eso no es así. Nosotros tenemos un propósito, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un propósito que está demandado por todos los que hacen vida con nosotros aquí donde estamos, en este planeta completo. No hablo solamente de Argentina, hablo de todo el mundo. Entonces, la idea de que nosotros sigamos eh, alimentando generaciones que vengan después de nosotros, a que piensen únicamente en sí mismos, a que una de las cosas que siempre converso es que en los países latinoamericanos, si tú te sientas, tú puedes escribir eh, tomos y tomos de experiencia que tú debes haber tenido como periodista y como perdóname usar el término, no quiero que suene de ningún lado ni de otro, pero realmente como un activista social, por perseguir la verdad, por defender al vulnerable, por darle voz a los que no tienen voz. Eso es lo que yo tal vez en tu carrera he podido leer y lo que te he conocido personalmente. Hay tres marcadores en Latinoamérica acerca de los temas que supuestamente nosotros tenemos en nuestra cabeza que sirven como raíz al desarrollo, al subdesarrollo, Mm. corrijo. Uno, el problema político. Nosotros creemos que nuestros países son subdesarrollados porque los políticos han hecho un mal trabajo Siempre la culpa, afuera. nunca, nada de responsabilidad El nuestra. segundo marcador es que la lucha de clases. Los ricos votan por los candidatos de ellos Los y los pobres pobres, votan por los candidatos de ellos, entonces se echan la culpa uno a otro porque dicen, no, ese es el pobre ese que no tiene nada en la cabeza, que vota por un hombre que tampoco tiene nada en la cabeza. Y los otros dicen, no, ese es un rico que vota por el amigo que lo va a hacer que es lo va a empobrecer. beneficiar. Listo. Ese es el segundo marcador de lo que todos los latinoamericanos discuten acerca de su desarrollo. Y el tercero, echarle la culpa a los Estados Unidos. Ya está. Entonces, con eso, nosotros hemos vivido gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos del medio, gobiernos de no se sabe qué mano, y hemos llegado hasta hoy. Y tal vez lo que está pasando aquí en la Argentina, esta mañana en una entrevista de radio, creo que comenté algo más o menos de la siguiente manera. Yo hoy veo a la Argentina preciosa y la veo preciosa en el sentido de que
lo que está pasando hoy, muy probablemente, Hernán, nuestra generación no lo va a terminar de ver, Probablemente. pero tenemos la capacidad de poder interpretar con la evidencia que hoy estamos tal vez construyendo ante o se está construyendo ante nuestros ojos, de que si eso continúa así, nosotros podemos hoy celebrar el éxito futuro sabiendo de que eso va por buen camino. Y es lo que nosotros, y yo no hablo únicamente del aspecto político, hablo No, no, de la no, evidencia que se está de construyendo. todo. Y que no son Si procesos yo, mágicos, ¿no? exacto, si yo de alguna forma puedo comparar el hecho de que la, la grandeza de los Estados Unidos ha sido principalmente construir un Estado sumamente pequeño, de que se promueva la libertad individual, que las transacciones entre las personas puedan hacerse libremente, que la intervención del Estado se minimice y solamente se concentre en proteger los derechos de las personas. Y nosotros sabemos que ese ha sido el éxito del único país que en todo el mundo ha generado el bienestar que nosotros tenemos como mundo moderno. Nosotros podemos decir y podemos celebrar hoy que lo que se está construyendo entre nuestros ojos, llámese Milei, llámese el presidente que esté allí, va por buen camino y sabemos que eso seguramente en el futuro de Argentina va a ser sumamente positivo. Néstor, quiero preguntarte en todo esto porque es algo que ya está hace tiempo, que está instalado, y uno se pregunta, ¿cómo? ¿Ayuda esto? ¿No ayuda? ¿Democratiza? ¿Acerca? Con respecto a la educación, pero digo, la implementación de nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial también en toda esta ecuación? Eh, Porque digo, genera, por un lado, genera asombro lo de la inteligencia artificial, genera miedos, porque mucho también el discurso es, nos van a reemplazar, nos van a dejar. Ahora digo, también yo lo veo, y que tu opinión, que sos el experto, ¿no? Es una oportunidad también de acercar y de democratizar esto que vemos. ¿Qué estás viendo con Es una respecto a oportunidad esto? única. Si nosotros hacemos una pequeña historia muy breve, eh, nosotros, desde el punto de vista de nuestra evolución como, digamos, como sociedad, como sociedades en el mundo, al principio, la tecnología siempre ha sido la misma, porque la tecnología es la aplicación del conocimiento científico para resolver un problema cotidiano. Entonces, un ablelatas es una tecnología. ¿Alguien la inventó? Utilizó los principios de la mecánica y la física para ¿La facilitar el hecho aplicó? de que resolver un problema cotidiano en la cocina se podía hacer a través de un engranaje y de una, Que hoy digamos, sigue perdurando. exactamente, y esa es una tecnología. El tema es que recientemente la tecnología se asocia mucho al hecho de las tecnologías de la información y la comunicación, que esa es otro tipo de Otro tipo tecnología. de tecnología. Entonces, al principio, si tú recuerdas la economía feudal, Sí, nosotros claro. teníamos la necesidad de, bueno, de contratar personas y luego vino la revolución industrial y se crearon máquinas que sustituyeron esa fuerza, vamos a decir, humana por una fuerza ya más, digamos, mecanizada. Mecanizada, claro. Y de ahí en adelante nosotros hemos ido avanzando. Y esto que está ocurriendo con la inteligencia artificial es exactamente lo Lo mismo. mismo. Nosotros tenemos una tecnología que sirve al ser humano, que tiene la capacidad de potenciar, ahora sí, el capital intelectual de cada uno de nosotros. Por eso es que estamos viendo hoy en día que ese, digamos, ese concepto que yo trato de divulgar en mis conferencias acerca del valor del capital intelectual, la gente lo está entendiendo a veces sin estar buscando ese entendimiento. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros vemos muchas personas que han, digamos, rescatado su capacidad de poder producir como individuos a través de las nuevas tecnologías. Vemos personas que tienen la capacidad incluso de vencer las barreras, las fronteras, digamos, de países para poder vender su conocimiento de manera, y principalmente a los Estados Unidos. Tú ves que ahora el trabajo remoto abunda y la gente está llamando, en Latinoamérica llaman el nuevo sueño americano, vivir aquí y trabajar remoto en los Estados Unidos. Pero claro, ojalá que eso se pueda hacer replicable en el resto de los países y que no sea los Estados Unidos el único mercado laboral que tiene la capacidad de poder pagar el conocimiento, Sino que muchos más sino que se muchos más agregan. tengan esa capacidad de poderlo hacer. Porque va a abrir mucho más también, O- muchas más posibilidades. Evidentemente que sí. Y la idea de lo que yo planteo acerca de la educación para el desarrollo es que nosotros tenemos que desde ya darnos cuenta de que la tecnología y el avance que ha hecho el conocimiento científico aplicado al desarrollo nos está haciendo verdaderamente iguales. Y que muchas de las cosas que nos están separando tienen que ver con entendimiento cultural y no con la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de poder desarrollar nuestro entorno inmediato y por supuesto nuestros países. Yo pensaba, y el otro día me daban un ejemplo, ¿no? Uno tenía la división, porque también en esto está
¿no? Y uno decía, no, bueno, la inteligencia artificial ya le digo que me haga un escrito, es abogado, le digo que me haga un escrito y me lo hace, y entonces en 30 minutos y otro. Y otro le decía, ¿y por qué no lo haces? Bueno, porque le pregunto y me lo hace mal. Y otro le dice, porque no sabes preguntar. Claro. Porque también hay que prepararse. No es todo dejar, bueno, listo, está la inteligencia artificial. Es como lo que hablamos hace un rato respecto del Estado, ¿no? Bueno, total está el Estado y el Estado se ocupa de todo y yo no tengo, no, yo tengo que generar mi propia herramienta como para poder aprovechar otras herramientas también. Es que en la educación hacia donde vamos ahora y en la práctica, yo escribí un pequeño artículo en un blog, te lo voy a enviar, se llama The Prompt Generation. Yo bauticé esta generación como la generación del prompt. Es decir, la inteligencia artificial depende de la orden que se le da. Ahora, es muy distinto si yo te pongo a ti a que tú le des una orden a la inteligencia artificial, a que tú le des una orden de una persona que no ha sido preparada, por ejemplo, como periodista. Van a ser órdenes muy distintas y va a ser un resultado muy distinto. Muy distinto. Entonces, ahora el valor está en qué? En que hay discusiones sobre eso. Hay personas que, y yo soy un defensor, vamos a decir, radical de, de la educación formal y de la educación universitaria, y te voy a explicar por qué. En la universidad, nosotros no aprendemos tanto el contenido. Nosotros aprendemos a pensar a través del método científico. Eso es lo que nos enseña en la universidad. Y cuando una persona se gradúa de la universidad, que vea un problema, su manera de razonar, su proceso de pensamiento, está entrenado para aplicar el método científico en cualquier cosa que se le presente. Entonces, eso es un entrenamiento, tal vez como un gimnasio cerebral, que se lleva a cabo en un proceso natural de desarrollo, de procesos de pensamiento, que no se puede construir en pocos pasos Claro, no es de mágico. shorts. Yo me Ujú. pongo unos shorts ahí y aprendo a ser periodista. Eso no funciona así. Es decir, no es la naturaleza de cómo se desarrollan los procesos de pensamiento en los seres humanos, ese método. Ahora, que las tecnologías y digamos, la inteligencia artificial puedan ayudar a potenciar la capacidad de procesos de pensamiento que cada ser humano tiene, es otra cosa. Entonces, lo que yo planteo en ese pequeño artículo de blog de Prompt Generation, digo eso, digo, bueno, nosotros ahora es que tenemos la oportunidad de que entre mucha más preparación tengamos, vamos a tener mucho más poder de poder utilizar la inteligencia artificial para que aumente esa capacidad de proceso de pensamiento Claro. que cada uno Y, podemos desarrollar. elevar la vara, ¿no? Hay algo que te quiero preguntar, porque me parece muy interesante esto último que dijiste, porque, y tal vez darnos un puntapié por dónde empezar en todo esto. Porque, por ejemplo, una de las problemáticas que tenemos acá en la Argentina es que los chicos llegan, por ejemplo, a la universidad con un nivel muy bajo, con, por ejemplo, poca comprensión de un texto o con problemas en matemáticas, que los tienen desde la escuela primaria, desde la escuela secundaria. Digo, ya cuando viene mal de raíz, difícil después que en la universidad tal vez puedan, digo, debe haber excepciones, digo, pero tal vez puedan obtener todos los conocimientos porque tienen una base todavía. ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde se empieza? Digo, por la casa, por nosotros. Tú sabes que hay un principio que creo que en la educación en Latinoamérica se ha dejado de lado y es tal vez una interpretación más epistemológica, ¿no? Más de cómo nosotros aprendemos, cómo sabemos lo que sabemos. Es decir, esa sociología, digamos, filosofía del conocimiento, ¿no? De cómo nosotros llegamos a saber lo que nosotros tenemos, digamos, como conocimiento. Y yo pienso que una de las cosas que más se ha, digamos, dejado de lado en la educación, sobre todo en Latinoamérica, es el hecho del valor de lo que representan las palabras. Y es algo muy esencial. Por ejemplo, yo, que me he ganado muchos enemigos a lo largo de mi carrera por esto que voy a decir, yo no considero, por ejemplo, que una persona que se gradúe de periodista en una universidad latinoamericana no sepa escribir. O que un ingeniero diga como excusa de que no sabe escribir porque él se entrenó para solamente hacer cuentas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a prestar atención de que si nosotros vamos a entregarle un diploma de escuela primaria o de escuela secundaria a un joven en Argentina, nosotros tenemos que estar lo suficientemente seguros de que ese logro académico ha sido verdaderamente procesado y ha sido entendido y sabe cuál es el propósito de lo que verdaderamente representa ese logro académico. Entonces, nos hemos concentrado mucho más en el diploma que en lo que verdaderamente significa lo que hay dentro del diploma. Contenido, claro. Exactamente. Entonces, por eso yo estoy completamente, vamos a decir, casi
abandonando, lo defiendo un poco, pero a mí nunca me ha gustado la evaluación estandarizada en la educación. El hecho de que nosotros tengamos que medir, y ahí estoy un poquito más hacia el lado de la inclusión, ¿no? Pero yo no creo que nosotros tengamos que medir a todo el mundo a través del mismo, Del mismo método. sí, porque no hay mentes iguales, no hay procesos de aprendizaje iguales, y nosotros tal vez si nosotros prestamos atención un poco a que el logro académico no depende de tener una calificación, sino depende más bien de entender, primero, qué es lo que estamos aprendiendo y segundo, para qué lo vamos a aplicar. Y ahí es donde estamos en esa trampa, que yo denomino una trampa cultural, en la que el logro académico en Latinoamérica, ¿tú sabes por qué sea eso? Porque el logro académico en Latinoamérica significa de que cuando una persona tiene un diploma, no importa lo que haya estudiado, puede salir con ese diploma afuera al mercado laboral a ver quién le da un trabajo para no ser pobre. Ese es el objetivo, claro. Y ahí ya Entonces, partimos ahí de... no hay ningún tipo de propósito de decir, no, tú te estás recibiendo como periodista porque tú vas a defender a los que no tienen voz y tú vas a ir a crear, a abrir nuevos canales, por ejemplo, de comunicación para que se puedan hacer, por ejemplo, profilaxis sociales en temas profundos que están afectando a las comunidades. No, no, eso se olvida en la universidad. Lo único es Lo el único es el método. diploma y yo voy y toco la puerta y yo, mire, señor, yo soy periodista, usted tiene un trabajo aquí para mí. Entonces el otro, por supuesto, como hay tanta abundancia de diplomas y de conocimiento de alguna forma mal administrado dentro del mercado laboral. Tú sabes lo que pasa cuando se administran mal los recursos en un Sí, por mercado. supuesto, claro. Existe el poder de un lado del empleador de poder pagar conocimiento de manera de forma muy barata. Va, barato, Exacto. básicamente, poca plata. Y entonces por eso es que el conocimiento aquí en Latinoamérica está como dormido. Mano de obra barata, le Exactamente, diríamos. está dormido, prácticamente está dormido. Y allí en ese ejemplo que tú estabas colocando, lo que está ocurriendo es simplemente que se le está dando mucho más valor al logro académico o al logro educativo, es decir, graduarse, tener el diploma, que a la verdadera aplicación de lo que ese contenido significa para poder tener ese logro. Quiero hacerte una pregunta difícil. Por ahí me decís, no, mira, no te la puedo contestar, ¿no? Porque es contrafáctico, pero digo, empezando un proceso, ¿no? Con el tema de educación, ¿podemos hablar de algo, de una política sostenida y en cuántos años se pueden ver resultados? Yo creo que esos son cambios generacionales. A veces es difícil hablar de años, pero yo creo que la principal preocupación que cualquier presidente o cualquier ministro de educación o cualquier empresario o cualquier padre incluso o madre debe tener es principalmente pensar en qué es lo que dentro del corazón o de la práctica individual de cada hijo, de cada hija o de cada estudiante se está sembrando. Porque si nosotros estamos sembrando la misma práctica individual que nosotros hemos sembrado hasta ahora en Latinoamérica, esas tres cosas que te acabo de decir, yo no puedo surgir porque los políticos se llevaron el dinero. Yo no puedo surgir porque la gente del barrio que no es de mi clase social vota por alguien que a mí no me gusta o que a mi papá no le gusta. O yo no puedo surgir porque los Estados Unidos no me dan la oportunidad. Si nosotros seguimos alimentando esa práctica individual, el resultado que vamos a encontrar va a ser siempre el mismo. Mismo. Entonces tenemos que de alguna forma liberar esa capacidad de que cada uno de nosotros sepamos de que, imagínate que nosotros tomáramos todas las tesis de grado de tu universidad o de la Universidad de Buenos Aires o de la Universidad de Palermo, las tesis de grado, y nosotros nos dedicáramos sostenidamente a ver cuáles de esas tesis de grado o de esos trabajos de investigación serviría para resolver problemas sociales puntuales aquí en la Argentina, que los aplicáramos de verdad, desde la academia, con la subjetividad completamente, digamos, disminuida porque es un trabajo científico, Claro, hay y campo. nosotros lo pudiéramos aplicar de manera sostenida y que fuera una cultura de que todo lo que nosotros necesitemos como soluciones provenga verdaderamente de la academia y no de la opinión que tuvo un presidente un día y que la cambió el siguiente. Eso pudiera ser algún plazo, pero yo creo que, sinceramente, el cambio tiene que ser individual. Los mayores cambios en la historia, Hernán, vienen de individuos. Empiezan por uno. Uno. Por uno. Eso no es que dicen, no, que estamos esperando el Mesías presidencial. Yo veo lo que es un ejemplo claro y tengo la evidencia de mi lado y gracias por la oportunidad de poderlo decir, porque la primera conversación que tuvimos a esta, hoy podemos celebrar eso, esto que te estoy diciendo ahorita. ¿Cómo comenzó el cambio aquí en la Argentina? Bueno, Como un académico, uno. Javier Claro. Milei, un académico. Y un Uno. hartazgo también, ¿no? De Es otro que, lado. es que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque como comenzamos diciendo, nosotros somos lo que hacemos. Y cada vez que nosotros hemos visto pasar un gobierno tras otro, deja una huella. Y es Claro, evidencia. Entonces, absoluta. Buena o mala. exacto. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el ejemplo del presidente Milei, el presidente Milei es un académico
que entendió que su capacidad intelectual se podía poner al servicio del bienestar general y tomó la iniciativa de hacer una carrera y hacer un camino donde no había camino, solo. Se abrió paso a través de la selva Sí, sí, claro, sin estructura, sin lo clásico de la política. y, por gracia de Dios, tiene la oportunidad hoy, y se le está dando la oportunidad, de que lo que él tiene como capital intelectual lo pueda poner a la Lo puedo práctica. aplicar. Y ahí nosotros tenemos un cambio individual, Y en un después solo ver individuo. el resultado de eso. Exactamente. Tenemos un solo cambio individual en un solo individuo. Un solo cambio que está generando un cambio colectivo que hasta ahora nosotros podemos ver un efecto, como te dije, bastante positivo si miramos al futuro. Me dejas, siempre me parece interesante, ¿no? Y siempre digo, cerrar una charla de esta manera con un mensaje. Sí, yo quisiera, en primer lugar, yo hago un esfuerzo, creo, bastante difícil en hacerme entender, principalmente porque hasta yo mismo, con toda honestidad, a veces yo no me entiendo. ¿Te frustras a veces? Mucho, todos los días. Todos los días Digo, tengo. cuando sentís que por ahí querés o querés Sí, avanzar más rápido en sí. transmitir tu mensaje y a veces Sí, te a encontrás. veces sí, y me encuentro eso, ¿por qué? Porque yo lo comparo principalmente con esa fragilidad que nosotros tenemos versus al, digamos, a lo temporal que somos nosotros. Es decir, nosotros tenemos un tiempo finito aquí. Nosotros no sabemos. Hoy damos gracias a Dios que nos levantó, pero mañana no sabemos. Y principalmente yo estoy tal vez en ese encierro, ¿no? De no saber realmente dónde es que yo en mi posición puedo hacer más por transmitir ese mensaje, que sé que es muy difícil de, digamos, de adoptar, pero si me pregunta algo así como un mensaje de cierre, yo pienso y creo firmemente en que nosotros necesitamos adoptar una práctica individual diferente. Necesitamos ser muy humildes en comprender de que hoy en día todos los beneficios y todos los privilegios que tenemos derivados del conocimiento científico provienen únicamente de un solo país, que son los Estados Unidos. Y si nosotros lográramos, apartando lo político, entender cuáles han sido aquellos aspectos de práctica individual desde el punto de vista cultural que han llevado a un país como ese a tener ese éxito desde el punto de vista del bienestar social, nosotros pudiéramos rescatar la mayor cantidad digamos, de aspectos positivos para poderlos implementar en la práctica individual de nuestros próximos, digamos, Generaciones, miembros, sí, de sí. nuestros próximos miembros de nuestras sociedades, por decir solamente un concepto, y nosotros pudiéramos comenzar a dar pasos hacia una ruta diferente. Eso es lo que yo pienso y creo que en el centro está evidentemente la educación. El propósito de la educación es que nosotros vivamos mejor, que nosotros estemos más seguros, Que nos podamos que superar, ¿no? seamos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice que es the pursuit of happiness, perseguir la felicidad. Y eso es lo que todo el mundo persigue, aunque a veces conscientemente no lo No lo esté, esté, digamos, sí, sabiendo que lo está haciendo, exactamente. ¿no? Y todo el mundo quiere vivir mejor. Es decir, Totalmente. nadie en su sano juicio está buscando vivir peor. Y esa es una de las cosas y eso te lo celebro como cierre, esa observación que hiciste ahora temprano como periodista en cuanto a la respuesta que tuvo la propuesta del presidente Milei en los sectores más deprimidos de Argentina. Personas que estaban recibiendo una ayuda del gobierno, pero que decían, sí, yo estoy recibiendo la ayuda, pero yo no quiero seguir viviendo así. De esta Yo manera. quiero, yo quiero que algo cambie, que algo me haga, por lo menos tener un piso donde poder poner los pies y no estar metido en el fango. Después depende de mí. Exactamente, exactamente. Y eso yo creo que ese es el mensaje más importante. Si nosotros nos dedicamos cada uno a nuestro espacio a hacer de que más personas a nuestro alrededor se puedan hacer autosuficientes y que puedan tomar cuenta de la responsabilidad que tienen individual para crear el bienestar allá afuera, las cosas van a comenzar a cambiar muy pronto. Néstor, placer, como siempre. Igualmente, Linda Hernán. charla. Gracias. Gracias. Igualmente.